Pues les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Romanos 14, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Si lo encuentra, le invito a ponerse de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer ahí los primeros 9 versículos. Romanos 14. Quiero recordarles, hermanos, cada tema que es preparado es pensando, hermanos, en las necesidades de nuestra iglesia. No nada más hay predico, enseño, nada más por predicar o enseñar. Pero sí, hermanos, siempre uno como pastor, hermano, orando al Señor, ve la necesidad que hay como iglesia y trata uno de preparar algo que pueda ser de ánimo, de ayuda, de bendición. Así que esto lo hemos preparado para usted, pensando en usted, hermanos. Dice Romanos 14, hermanos, vamos a leer los versículos 1 al 9. Y como ya acostumbramos, hermanos, se lo vamos a hacer alternándonos. Yo leo el 1, todos en el 2, y así nos vamos. Y en el versículo 9 lo leemos todos juntos. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos capítulo 14, nos dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y todos en el 9, por favor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esta mañana, hermanos y hermanas, quiero tratar acerca del amor cristiano y las diferentes opiniones o las diferencias de opinión que hay en algunos también. El amor cristiano y las diferencias de opinión. Vamos a orar, hermanos, así de pie. Bendito Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por lo que ya aprendimos la clase de escuela dominical. Ahora pido que nos bendiga, nos dé oídos atentos a la misma y que podamos, Señor, salir de este lugar contentos, edificados, dispuestos a poner por obra, Señor, las verdades o los principios establecidos por usted en su palabra. Ayúdeme, Señor, a ser de ayuda, de bendición a mis hermanos en esta hora. Y oramos, Señor, por las familias que están aquí atentas a su palabra, orando que usted les hable, Señor, y que su Santo Espíritu se manifieste de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Todo esto se lo ruego, se lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias.
Quiero nada más comenzar acerca del amor cristiano y luego hablamos acerca de las diferencias de opiniones que hay por ahí. El apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está dando algunos deberes, responsabilidades que como cristianos debemos practicar. Pero acerca del amor cristiano, hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar cuánto podríamos lograr, hermanos, con la fuerza del amor cristiano? Si verdaderamente lo practicáramos, ¿cuánto pudiéramos lograr, hermanos? Porque no en todas las iglesias, hermanos, se practica el amor cristiano. Hay celos, hay contiendas, hay disensiones, a veces hay pleitos, hay de todo, hermanos. Pero imagínense cuánto se podría lograr con la fuerza del amor cristiano. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla acerca del amor cristiano? Y nos dice que el amor cristiano es el recurso más fuerte, hermanos, dentro de nosotros para hacer que la vida de la iglesia y la vida del hogar sea más poderosa y útil, Señor. Como el apóstol Pablo habla, hermanos, acerca de el amor cristiano, un amor diferente, un amor limpio, un amor que se practica, que es de Dios. Y no hay que confundir, hermanos y hermanas, el amor trivial y pasajero con el amor cristiano. El amor pasajero, el amor trivial es uno, pero el amor cristiano es otro. Y obviamente, hermanos, pues la Biblia nos habla cómo hay que demostrar ese amor, hermanos, esa clase de amor cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, según Romanos capítulo 12, y no vamos a ir allá, pero léalo en casa, hermanos. Romanos capítulo 12, allí desde los versículos 3 en adelante, hermanos, nos habla acerca del amor cristiano dentro de la iglesia. ¿Cómo debe de ser ese amor dentro de la iglesia? Pues la Biblia nos habla, hermanos, acerca de la humildad del amor. Si vamos a mostrarnos, hermano, o demostrar ese amor cristiano, tiene que ser un amor con humildad. Y dentro de este amor, hermanos, pues amar con la cordura, ¿sí? Y amar, hermanos, obviamente con la medida de la fe con que Cristo nos ha dado. El Señor Jesucristo nos ha dado esa cordura para amar. La cordura, hermanos, tiene que ver con ese concepto equilibrado. Y obviamente, hermanos, amar con la medida de la fe con la que el Señor nos ha dado, es el poder que viene de parte de Dios, hermanos, para hacer logros en nuestra vida. Pero es bien importante, hermanos, la humildad del amor cristiano practicado dentro de la iglesia. Se debe practicar así, porque así Dios lo manda. La iglesia, hermanos, es la novia de Cristo. Y por supuesto, hermanos, tenemos que darle la importancia acerca del amor cristiano dentro de la iglesia. Mire, quiero nada más aquí notar algo, hermanos, o que noten algo. Las opiniones, muchas veces, hermanos, que cada persona tenga de sí mismo, debe estar en proporción no a sus capacidades naturales, sino a los dones de Dios. El apóstol Pablo nos enseñaba ya en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, hermanos, nos dice Pablo, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando, hermanos, acerca de la cordura y la medida de fe que el Señor nos ha dado. Eso para, hermanos, tener esa humildad de amor dentro de la iglesia
entre nosotros como cristianos. No solamente la humildad del amor, habla el versículo 3 de Romanos capítulo 12, pero también nos habla acerca de la necesidad del amor. Hay una gran necesidad, hermanos. La iglesia, recuerda, es el cuerpo de Cristo y nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de usted, de cada uno de ustedes, y ustedes necesitan de mí, ¿sí? Unos necesitan de otros, otros necesitan de otros. Todos nos necesitamos, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos mutuamente. Por eso es que demostrar ese amor, hermanos, humilde, con toda humildad, dentro de la iglesia es bien importante. Es una gran necesidad. Hermanos, si este amor humilde que usted y yo tenemos y debemos demostrar, hermanos, esa va a ser la expresión de amor los unos por los otros. No solamente verlo como una necesidad. Necesitamos del amor de Dios, pero necesitamos del amor de los demás, hermanos, en la fe. Así que, y va a ser a través de los dones, hermanos, que usted y yo expresemos esta práctica de la gracia de Dios. Es por su gracia, hermanos, que podemos amarnos los unos a los otros. ¿Me entiende, hermanos? Estoy hablando acerca del amor cristiano y las diferencias de opiniones que hay. Entonces, hermanos, no olvide el amor cristiano dentro de la iglesia con toda humildad. Hay que mostrarlo, hermanos, entender que hay una gran necesidad de ese amor cristiano y, por supuesto, hermanos, expresar ese amor mediante el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, tiene que haber, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 9 al 11, nos habla, hermanos, que debería de haber sinceridad en ese amor. No decirle a alguien te amo y se dé media vuelta a la persona y le encaje del cuchillo en la espalda. Esa no es una expresión de amor cristiano por el amor de Dios. ¿Verdad que no, hermanos? No. Tenemos que demostrar ese amor con toda humildad, saber que necesitamos mutuamente ese amor dentro de la iglesia, hermanos, expresar ese amor, hermanos, es lo que necesitamos. Y la sinceridad del amor, hermanos, tiene que ver mucho. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 9, que ese amor tiene que ser sin fingimiento. Porque vaya que hay cada persona que finge, hermanos. Finge. Muestra una cara cuando la verdad tiene otra cara. Sea sin fingimiento, hermanos. Acuérdese que el amor con el que el Señor nos ha amado ha sido un amor, hermanos, sincero. Es un amor de verdad. Es un amor limpio. Así que si vamos a amar con el amor cristiano dentro de la iglesia, que sea, hermanos, con toda sinceridad. Y luego dice cómo debería de ser el amor, hermanos, no solamente sin fingimiento, pero dice aborreciendo lo malo. Versículo 10, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice el versículo 11, no perezosos al servir. Versículo 12 nos dice gozosos, sufridos y constantes, hablando, hermanos, de cómo debemos amarnos dentro de la iglesia. Qué importante mostrar ese amor, hermano, sincero. Un amor, hermano, que dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 13, compartiendo. Ese amor compartido, hermanos, con gozo, sufrido, constante, no perezosos, fervientes, prefiriéndonos los unos a los otros y demás. Pero también, hermanos, nos habla la Biblia acerca de cómo debe ser el amor cristiano fuera de la iglesia.
dentro de la iglesia, humilde, un amor que se requiere porque es una necesidad, un amor expresivo y sobre todo un amor sincero dentro de la iglesia. Pero nuestro amor cristiano fuera de la iglesia, ¿cómo debe de ser? Bueno, la Biblia nos enseña allí en Romanos capítulo 12, los versículos 14 al 21. Nos dice, primeramente nos enseña el apóstol Pablo lo difícil del amor. ¿Por qué es difícil? En el versículo 14 nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a amar a su enemigo? Dice Caro, yo no. Pero dice la Biblia que hay que amarlos. ¿Verdad que sí, Caro? Dice la Biblia que hay que amar a los que nos caen gordo, a los que no nos simpatizan, a los que nos caen mal, a los que no quisiéramos verlos ni en pintura. Dice la Biblia, ámalos. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, prefiriéndonos los unos a los otros, no perezosos al servir, gozosos, sufridos y constantes, compartiendo todo el tiempo. Qué fácil dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Amar al enemigo, pastor, qué difícil me la está poniendo. Bendecir a los que nos maldicen, qué difícil. Pues sí, hermano, es lo que la Biblia enseña. En el versículo 15 dice Pablo lo valioso que es el amor fuera, el amor cristiano fuera de nuestras iglesias. Qué valioso es el amor mostrado, el amor cristiano mostrado, hermanos, en un hospital a un enfermo. Qué valioso es esa clase de amor. Qué valioso es mostrar ese amor, hermano, en un funeral. Ese amor cristiano. Qué valioso es mostrarlo, hermano, cuando hay un aniversario de bodas, cuando hay un cumpleaños entre cristianos, una fiestecita ahí, y usted mostrar ese amor hacia esas personas. Estoy hablando de mostrarlo no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Esa clase de amor y lo valioso que es. El versículo 16, el apóstol Pablo del capítulo 12 de Romanos nos está enseñando lo imparcial del amor. Es un amor imparcial. O sea, quiere decir que debemos de mostrar ese amor cristiano, hermanos, sin acepción de personas. A usted sí lo amo porque dio diezmo esta mañana, pero a aquel no lo amo porque no dio diezmo. No, hermanos, hay que amar parejo. Es un amor, hermanos, imparcial, sin acepción de personas. Dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 2 versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ay, pastor, yo sé a quién amo. Pues ama a todos, porque así el Señor Jesucristo nos amó a todos, hermanos. Amó a los que creyeron en Él, pero amó a los que no creyeron en Él. Amó a los buenos y amó a los malos. Y a propósito, no hay bueno ni siquiera uno. Amó a aquellos que estaban cerca de Él, le seguían, le escuchaban y atendían cada recomendación de Cristo. Pero amó a aquellos cabezones que nunca le siguieron y nunca creyeron en su nombre. El amor de Cristo, hermanos, fue un amor imparcial. Fue un amor, sí, valioso. Fue un amor sin acepción de personas. Fue un amor procurando el bien de los demás. Y ese debería ser el amor cristiano, mostrado aún fuera de la iglesia, buscando o procurando el bien de los demás. Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. El amor cristiano fuera de nuestra iglesia debería de tener como propósito buscar la paz con los demás. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pedro nos dice aquí: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y luego dice el versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tenemos que amar, hermanos. El amor cristiano es recomendado como un deber nuestro en la vida, hermanos. Y sabemos que es difícil amar al enemigo y bendecir a los que nos maldicen, pero hermanos, usted despójese de todo eso y trate de amar, hermano, porque así Dios lo manda. Sabe, hermanos y hermanas, independientemente de las diferencias de opiniones que haya o las diferentes pensamientos que hay en la gente, el amor cristiano tiene que ser mostrado, hermanos, como Cristo lo mostró. ¿Está conmigo, hermanos? Amar como Cristo amó. Y como le decía hace un momento, hermanos, tenemos que recordar cada cosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas y pensar que usted puede hacer algo por otros también. Muestre ese amor. Dentro de la iglesia muestre el amor cristiano. Fuera de la iglesia muestre el amor cristiano. Sabe que dentro del cristianismo, hermanos, siempre va a haber hermanos fuertes y otros débiles en la fe. Hay hermanos que entienden cuando tú los amas, pero también hay hermanos débiles que no entienden cuando tú no los amas. Hay fuertes en la fe y débiles en la fe dentro de la misma iglesia. Hay hermanos fuertes y otros débiles. Siempre ha existido eso en todos los tiempos a través de la historia del cristianismo. Aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 14:1: recibid ¿a quién, hermanos? En la fe, al débil. Recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Si vamos a recibir al débil en la fe es para demostrarle que le amamos, es para ayudarlo, es para aconsejarlo, es para pucharlo hacia adelante, es para que, hermanos, él sienta que uno está ahí, listo para ayudarle, para tenderle la mano. Dice primera a los Tesalonicenses 5:14, hablando de los débiles, dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Ese es deber, hermano, de todo cristiano. No solamente de amarlos y de mostrarles el amor cristiano, pero dice el apóstol Pablo que debemos de sostener a los débiles. Y luego dice que seáis pacientes para con todos. Y luego dice Pablo allá en primera a los Corintios capítulo 8, versículo 7: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como ha sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero dice Pablo en el versículo 9, estoy en 1 Corintios capítulo 8, dice en el versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos y hermanas, un débil en la fe, un débil en la vida cristiana,
es el que recientemente se ha convertido al Evangelio. ¿Cuántos que están aquí se han convertido al Evangelio recientemente? Tengan 2 semanitas, 1 mesecito, 2 mesecitos. Puedo decir sin temor a equivocarme que usted no es un débil en la fe. ¿Sí o no? Usted no es un débil en la fe, hermanos. Un débil en la fe puede ser el que no comprende todavía toda la doctrina escrita aquí en la palabra de Dios. Un débil en la fe, hermanos, es el que aún tiene ideas de su religión anterior. Un débil en la fe es el que por alguna razón no ha sido bien instruido. Esos son débiles en la fe. Y los hay en las iglesias. Hay débiles en la fe que tienen poquito de haber sido convertidos al Evangelio, que no comprenden todavía todas las cosas que Dios nos manda, que aún tienen ideas de sus tradiciones y costumbres, de sus religiones anteriores. Y el débil en la fe es el que por alguna razón no ha sido bien enseñado o instruido. Yo no me creo como que sea un buen maestro, un buen pastor, hermano, pero yo he hecho mi mejor para enseñarle la palabra de Dios. Si alguien no ha crecido en gracia y conocimiento de nuestro Dios, hermano, no ha sido mi culpa. Les he enseñado de todo. Cómo vivir la vida cristiana. Les he enseñado, hermanos, santidad, les he enseñado consagración, les he enseñado la sana doctrina, les he enseñado, hermano, lo que Dios quiere para su vida. Si alguien no ha agarrado la onda es porque no ha querido. Pero, hermanos, los débiles son aquellos que por alguna razón no han sido bien instruidos. Ahora, los fuertes en la fe. ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Es el que tiene mucho tiempo en el Evangelio. El fuerte en la fe, hermanos, son aquellos que han tomado tiempo para Dios, que han trabajado para Dios, han servido a Dios, han vivido para Dios. Esos son los fuertes en la fe. El fuerte en la fe es el que ha renunciado al mundo y a sus deseos y ha seguido por fe al Señor Jesucristo. Ese es el fuerte en la fe. El fuerte en la fe es el que por el uso tiene los sentidos ejercitados. Usted sabe lo que está bien de hacer y usted sabe lo que está mal de hacer. Si escoge hacer el mal es porque usted quiere. Pero usted tiene toda la oportunidad y ha entendido que hacer lo correcto a Dios le agrada. En Hebreos capítulo 5, versículo 14... dice la Biblia, pero el alimento sólido, hablando de la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Está hablando de los maduros en la fe, de los fuertes en la fe. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, hermanos y hermanas, quisiera exhortarle en el nombre de Cristo, como su pastor, que vivamos vidas sin menospreciarnos los unos a los otros. ¿Por qué no practicar el amor cristiano? Y si usted practica el amor cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y usted es un cristiano fuerte en la fe, obviamente, hermanos, hay que amar, hay que vivir nuestras vidas cristianas sin menospreciarnos. Pablo decía aquí en Romanos 14, versículo 3, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hermanos, vivamos vidas sin menospreciarnos unos a otros. Vivamos nuestra vida cristiana sin juzgarnos unos a otros.
Dice Romanos 14, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice ahí en Romanos 14, versículo 10, pero tú vuelve a preguntar, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo le digo en esta mañana, hermanos, vivamos nuestra vida cristiana sin menospreciarnos unos a otros. Vivamos nuestra vida cristiana sin juzgarnos unos a otros. Vivamos nuestra vida cristiana decidiendo no poner tropiezo a otros. Dice Pablo en Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en aquella ocasión que dijo? ¿Se recuerda cuando dijo, si estorbábamos o éramos ocasión de caer a uno de estos pequeños, hablando de los débiles en la fe? Mejor le hubiera amarrado una soga al cuello, amarrado aquella piedra del molino y ser arrojado en el mar, que ser de estorbo o de desánimo a alguno de estos débiles en la fe, hermanos. Tenemos que aprender a amarlos con un amor cristiano, hermanos, dentro y fuera de la iglesia, sin menospreciarlos, sin juzgarlos, decidiendo no poner tropiezo u ocasión de caer a ese hermano, sin entristecer a ningún hermano. Dice ahí, estoy en Romanos 14, dice el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Tú no tienes que echarle en cara, hermanos, a nadie nada. Deja que el Señor haga la obra. Somos fácil de condenar a cualquier persona al infierno porque tiene una imagen en la pared. No ha entendido. Es débil en la fe. Juzgamos y acusamos y hasta maldecimos a uno que porque es día de Cuaresma está comiendo carne. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para entristecer a ese hermano débil en la fe? Tenemos que aceptar lo que Cristo ya aceptó, hermanos. Dice Romanos 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Qué dice que tengo que hacer? Recibir a los demás, ayudarlos, sin menospreciarlos, sin juzgarlos, sin decidir, hermanos, poner tropiezo allí, sin entristecer su vida, aceptando lo que ya Cristo aceptó. ¿Cómo en el mundo voy a rechazar a alguien débil en la fe que ya el Señor Jesucristo aceptó? ¿Cómo? Si Él me aceptó a mí y aceptó a Él, lo menos que yo puedo hacer es aceptarlo y tratar de ayudar, demostrarle el amor cristiano a su vida. Hermanos, tenemos que recordar que un día vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cuándo, pastor? Yo no sé, pero un día le vamos a dar cuenta a Dios a cuántos menospreciamos, a cuántos rechazamos, a cuántos avergonzamos, a cuántos entristecimos, a cuántos no quisimos ayudar, a cuántos no amamos con el amor cristiano. Un día ante Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tus hermanos en la fe débiles? ¿Qué hiciste con aquellos recién ahí
salvos. ¿Qué hiciste? Y un día, hermanos, daremos cuenta al Señor por ello. Dice Pablo en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego dice ahí al final del versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivamos nuestra vida, hermanos, recordando que un día daremos cuenta al Señor. Y hermanos, por lo tanto, tenemos que contribuir a la paz y a la mutua edificación. Hermano, que el deseo mío como cristiano fuerte en la fe sea tratar de edificar la vida, madurar la vida de aquel nuevito que viene, de aquel que comienza, de aquel recién convertido. Ayúdalo, muéstrale el amor cristiano. Hermanos, lo que necesitamos hacer, contribuyamos, seamos parte de la paz y la mutua edificación para aquellos que lo necesitan. Dice Pablo en Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire, hermanos, le voy a decir esto como una orientación, ahí nada más. Yo creo que debemos de entender y convencernos, tener ese pleno convencimiento, hermanos, de lo que cada uno hace. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Pero también ¿qué estamos haciendo para los demás? Estoy hablando del amor cristiano y las diferencias de opiniones, hermanos, que hay. ¿Qué estamos haciendo? Dice Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para los demás? Hermanos, tenemos que entender que ninguno vive o muere para sí. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 14:7? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice la Biblia que somos del Señor invariablemente, el versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a estar un día de rodillas ante Dios. Pablo dice en Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que los débiles esperan de los fuertes, hermanos. Esperan ser amados con amor cristiano de los fuertes. Y los fuertes en la fe debemos soportar a los débiles. Soportarlos, hermanos. No desesperarnos con ellos, no perder la paz con ellos, no enojarnos con ellos, pero tenerles paciencia, hermanos. Debemos soportarlos, debemos ayudarlos. Dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay que soportar, como esas dos columnas están soportando el techo. Usted y yo debemos soportar la flaqueza de los débiles, hermanos, y serles de ayuda, de ánimo, de bendición. Debemos agradar a los hombres, hermanos, o a los hermanos, solo en lo que es bueno. Si yo voy a agradar a alguien, hermanos, sea en cosas buenas, positivas.
Dice Pablo en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y bueno, Cristo es nuestro ejemplo en todo esto, hermanos. Pablo dijo en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, dice, cayeron sobre mí. Déjenme terminar con esto, hermanos. Hay una gran realidad en todo esto, entre los cristianos fuertes en la fe y los cristianos débiles en la fe. No solamente aprender a amarnos con el amor cristiano dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, mostrarnos ahí, hermanos, como ayuda al recién salvo, al recién que comienza. Pero hermanos, yo creo que todos, débiles y fuertes en la fe, todos los hermanos en Cristo, familia en Cristo, hermanos, debemos tener un mismo sentir. Amén. Un mismo sentir, un mismo amor, un mismo aprecio, un mismo temor, un mismo todo, hermanos. Dice Pablo en Romanos 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si usted se cree débil en la fe o fuerte en la fe, yo le digo en esta mañana, hermanos, tengamos todos un mismo sentir en Cristo Jesús. Unánimes, glorifiquemos a nuestro Dios. Dice el versículo 6 de Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estemos llenos de gozo, estemos llenos de paz en el creer, hermanos. Dice Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, quiero decirle que todos debemos de ser llenos de bondad y conocimiento de la palabra de Dios para poder lograr de nuestra vida, hermanos, esa unión, esa unanimidad que Dios espera y quiere de todos nosotros. ¿Cómo vamos a estar unidos, hermanos? Si no nos llevamos bien, si no tenemos un mismo sentir, si unánimes no glorificamos a nuestro Dios, si estamos llenos, si no estamos llenos de gozo y de paz en el creer. La verdad, hermanos, ustedes y yo tenemos que estar unidos cuando más lo necesitamos. Firmes, sí. Adelante también. Como cristianos fuertes, ser de ayuda, de bendición y mostrar el amor cristiano dentro y fuera de la iglesia. Pero aquellos débiles en la fe tienen que sentir, hermano, que verdaderamente les amamos y estamos unidos. Mire Romanos 15, 14, dice la Biblia, pero estoy seguro, dice Pablo, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tenemos que practicar todas estas cosas, hermano. Yo le digo en esta mañana, si hay alguna diferencia entre usted y algún hermano, alguna hermana, hermano, no deje pasar el tiempo, arréglelos. Diferencias a veces entre familias, diferencias entre hermanos en Cristo, arréglelas. Hermanos, cuántos errores muchas veces cometemos, hermanos, por no comprender a los hermanos o por ignorar muchas veces su verdadera condición, y hasta llegamos a pecar, hermanos, en nuestra fe. También pecamos en nuestra falta de amor, hermanos, ese amor fraternal que todos necesitamos practicar. Yo le digo, hermanos y hermanas, el amor sea sin fingimiento. Amén. Amor cristiano
Y aunque haya diferencias de opiniones, hermanos, usted haga lo que es correcto. Aborrezca lo malo, prefiera primeramente los otros antes que usted. No hay que ser perezosos, flojos al servir y sobre todo gozosos, sufridos y constantes en la oración. ¿Qué Dios quiere de ti, mi hermano? Esto. Quisiera que usted leyera detenidamente, hermanos, la carta de Pablo ahí a los Romanos, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15. Y se va a dar cuenta, hermanos, que hay tantas responsabilidades hacia usted y hacia mí para con los demás. Hermanos, les animo que busquen por ahí entre semana Primera de Pedro, es nuestra carta, próximo domingo 10 de la mañana. Esperamos verlos por aquí puestos de pie. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias le doy en esta hora por su palabra. Pido que nos bendiga, Señor, y nos haga practicar acerca del amor cristiano, sin fingimiento, siempre aborreciendo lo malo, pero siguiendo lo bueno. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos como cristianos fuertes en la fe, a que sean ejemplo vivo, ejemplo de lo que usted quiere para con los demás, Señor. Bendiga su palabra, bendiga, Señor, el que podamos tomar decisiones que nos puedan guiar a seguirle y a servirle de una manera especial. Por favor, Señor, obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones. Se lo pido, por favor, Señor. Todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús.